escuchando ustedes ahora, como la endometriosis, la endometritis, la endometriosis y la adenomiosis, ¿son utilizados como sinónimos, sí o no? ¿Qué le parece que es? Si es utilizado, sí o no. ¿Y qué órgano realmente le parece que está afectado? ¿Qué me puede compartir? ¿Qué me puede ayudar? No. Útero. Muito bem. Y no parece ser la misma cosa, ¿no? Claro, no lo es en este caso. Y ahora vamos a tratar de entender en este caso. Entonces, dentro del útero, nosotros debemos reconocer que el útero, aquí la imagen ilustrativa que tenemos, el útero está formado por un cuerpo, voy a marcar aquí, el cuerpo en este caso, el istmo y el cuello. La semana anterior hablamos de las patologías principales del colon, del cuello uterino en este caso, ¿sí? Esta semana nosotros vamos a hablar del útero, en este caso, del cuerpo específicamente. También debemos recordar que el útero tiene porciones, estamos viendo aquí el fondo y el cuerpo. Este útero tiene capas, y las capas que van de adentro para afuera sería el endometrio. El endometrio, voy a emitir a más alumnos, ahí está. Entonces, de adentro para afuera nosotros podemos observar que el útero presenta el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio, en este caso, ustedes deben recordar que tiene fases. En este caso, tiene una fase proliferativa, una fase secretora y posteriormente ocurre la menstruación. Entonces, inicialmente sería la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Pero nosotros vamos a hablar de unas patologías con relación. Voy a emitir a los compañeros. Creo que están entrando y saliendo. Bien, creo que están todos. Tiene algunas personas que están con problemas con la pantalla, doctora, pero para mí está normal. Ah, bueno. Ahí están saliendo y entrando para ver si aparece la pantalla. Ah, ya. Entonces posiblemente sea la pantalla de ellos. Si a la mayoría observa, entonces está bien. Bien, entonces específicamente ¿qué parte estamos? La parte hablando de las porciones del útero, específicamente del cuerpo. Entonces, de adentro para afuera, nosotros mencionamos el endometrio, el miometrio en este caso, y también el perimetrio. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es el tejido que va a presentar una fase proliferativa, una fase secretora, y es la que va a producir la descamación, la menstruación en sí. Posteriormente, la otra capa está formado por músculo liso, entonces el miometrio está formado principalmente por músculo liso y son 3 capas en este caso, ¿sí? Una circular, otra longitudinal y otra más oblicua en este caso. Y el perimetrio prácticamente es el tejido conectivo que lo rodea en este caso. Bien, entonces, primero vamos a iniciar con las patologías del endometrio. Cuando nosotros mencionamos la patología del endometrio, nosotros decimos que es una endometritis. Recuerdan, todo lo que tenía el sufijo itis significaba que era un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio dice que es en el endometrio en este caso. Y el endometrio es una de las capas del útero. El de la endometritis también puede ser aguda y crónica en este caso. Primero vamos a hablar de la endometritis aguda. La endometritis aguda es rara y está limitada a las infecciones bacterianas que aparecen después del parto o después de un aborto. Los productos retenidos de la concepción, como el feto en este caso, y los germes que van a ocasionar en este caso este proceso inflamatorio. Los gérmenes más frecuentes serían los estreptococos hemolíticos del grupo A o los estafilococos, aunque también pueden ser otras bacterias. La respuesta inflamatoria se limita principalmente al intersticio y es por completo inespecífica en este caso. La eliminación de los fragmentos gestacionales retenidos, en este caso, mediante el legrado, acompañado de los antibióticos, consigue con poco tiempo la remisión de la infección en este caso. Entonces, ¿qué debemos entender? Que la endometritis es un proceso inflamatorio que afecta al endometrio en este caso, y que puede ser tanto agudo como crónico en este caso. La causa más frecuente son infecciones bacterianas y esos son desencadenados posteriormente a un parto o un aborto.
Entonces, histológicamente, que yo espero encontrar, entonces estoy observando mi endometrio en este caso. Recuérdense que las bacterias que producen las bacterias pus, recuerden, las bacterias producen pus en este caso. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo el intersticio y las glándulas. Miren que aquí están formados por varias, el endometrio está formado por varias glándulas en este caso. Las glándulas en forma espiralada en este caso. Todo este sector podemos apreciar a medida que van proliferando, van aumentando y las glándulas quedan, en este caso, en forma espiraladas. Bien. En esta imagen, entonces, de una endometritis aguda, nosotros podemos observar neutrófilos diseminados dentro de la glándula y del estroma. Entonces, vamos a buscar primero la glándula. Esta estructura sería mi glándula y esto sería la luz. Dentro de ella nosotros podemos observar no solamente los detritos, sino también las células inflamatorias. Este, por ejemplo, me parece un neutrófilo y este me parece un macrófago en este caso. También algunos puntitos rojos que podemos decir que es hemorragia, pero en su mayoría es infiltrado inflamatorio. En este caso, sí. En el estroma, en este caso en el tejido conjuntivo, también nosotros podemos encontrar mayores cantidades, en este caso, de infiltrado inflamatorio. Bien. Con relación a la endometritis crónica. En la endometritis crónica, la inflamación crónica del endometrio ocurre en los siguientes contextos, que puede ser después un paciente con una EPI crónica, en este caso, admitir a los compañeros, enfermedad pélvica inflamatoria significa EPI, en este caso, periodo postparto o posaborto, en este caso, donde existe rotación del tejido gestacional, en este caso. Las mujeres con dispositivos intrauterinos, anticonceptivos, también puede ocasionar. Mujeres con tuberculosis, principalmente la diseminación miliar, sería en este caso. Y hay que tener en cuenta que alrededor del 15% de los casos no existe causa obvia, pero se ven células plasmáticas en la mayoría. También nosotros vamos a encontrar macrófagos y linfocitos. Recuérdense que cuando decimos crónico significa que existe una lesión. Esa lesión, en este caso, va a ser, vamos a encontrar la lesión, en este caso, que en la mayoría es irreversible, va a haber mucha fibrosis, y el infiltrado inflamatorio va a ser a expensas de macrófagos, células plasmáticas y los linfocitos. Bien. En la imagen ilustrativa que nosotros buscamos, entonces en el endometrio buscamos las glándulas. Entonces vemos aquí las glándulas, y en el estroma nosotros observamos estos nódulos linfáticos, los nódulos de linfocitos en el estroma en este caso, ¿sí? Entonces en la endometritis crónica vamos a observar agregados de linfocitos en el estroma endometrial a gran aumento. Se identifican células plasmáticas. Si voy a aumentar esto, voy a observar células plasmáticas principalmente, pero en conjunto son la mayoría linfocitos en este caso. También vamos a encontrar macrófagos en este caso. La endometritis crónica leve se asocia con los dispositivos intrauterinos en este caso. Eso también hay que recordar. La inflamación más pronunciada presenta en un caso que puede ser postparto en este caso. Entonces, en la imagen que realmente nosotros estamos observando las glándulas, podemos observar estos nódulos, en este caso de linfocitos, y claro, si acercamos vamos a observar, van a ser a expensas principalmente de macrófagos, células plasmáticas y los linfocitos. También tenemos la endometritis granulomatosa. La endometritis granulomatosa nosotros vamos a encontrar no solamente células de destrucción de las glándulas, infiltrado inflamatorio que estamos observando aquí, a mayor aumento vamos a encontrar también células epiteloides. Las células epiteloides son aquellas células gigantes que tienen varios núcleos.
También llama la atención en esta imagen los glóbulos rojos que se encuentran en el estroma, en este caso. Glóbulos rojos en el intersticio o en el estroma para nosotros es hemorragia. Y los puntitos azules para nosotros es infiltrado inflamatorio. Aquí donde marca el asterisco, en este caso existe el granuloma, y dentro del granuloma nosotros vamos a encontrar las células epitelioides, en este caso. ¿Cómo van a ser? Van a tener un citoplasma mucho más eosinófilo, más rosado, son grandes y se parecen mucho a las células de Langerhans. Bien, entonces eso es el término endometritis. La endometritis puede ser aguda y crónica en este caso. La endometritis aguda es prácticamente raro encontrar y las consecuencias serían posaborto o posparto en este caso. Las bacterias son las más frecuentes como agente etiológico, mientras que la crónica tiene varias etiologías a tener en cuenta. Luego vamos a hablar otro proceso, en este caso, este proceso patológico es conocido como endometriosis. La endometriosis consiste que el tejido endometrial se encuentra fuera del útero. Entonces, les coloqué aquí una imagen para que ustedes puedan apreciar. Está, lo normal es que se encuentra entonces en la capa más interna del útero, pero aquí nosotros podemos ver a nivel de las trompas, aquí en la vejiga, a nivel del recto, en el peritoneo, en el ovario, en la vejiga, en el saco de Douglas, en el miometrio, en este caso, perdón, en el miometrio no, en el miometrio no, y en el intestino se puede encontrar en este caso. Entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es tejido endometrial fuera del útero, eso es endometriosis. La mayoría de las veces este tejido contiene glándulas endometriales y el estroma normal. Y que si son normales, ¿qué va a producir? Va a producir la menstruación, va a producir las fases de proliferación, la fase glútea en este caso, y también va a producir la menstruación en este caso. Bueno, ¿cuáles son los sitios? Por orden entonces descendente tenemos el ovario, sería el más frecuente, luego los ligamentos uterinos, el tabique, el fondo saco de Douglas, la mucosa, puede ser la mucosa nasal, también la mucosa nasal también tenemos. Bien. ¿Qué nosotros estamos observando aquí? Una endometriosis, entonces. ¿Dónde está localizada? Está localizada en el ovario, en este caso. Y aquí dice también otros lugares que pueden localizar. Específicamente, aquí nosotros encontramos a nivel del ovario. La figura corresponde a un corte de un ovario de 2 centímetros de tamaño, pone en manifiesto una cavidad quística llena de sangre, es una sangre antigua, por eso tiene esa coloración más marrón. Denme un minuto, por favor. Hola, vuelvo otra vez, mi perrito. Bien, entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Esto es el ovario, en este caso. Corresponde a la figura del ovario, mide aproximadamente 12 centímetros de tamaño y pone de manifiesto una cavidad quística llena de sangre antigua. ¿Por qué se dice antigua? Por la coloración. Entonces tiene una coloración al chocolate, en este caso. El quiste de chocolate recibe el nombre de sangre antigua generalmente en este caso, ¿sí? Y la endometriosis, este tejido se encontraba a nivel de este quiste. Y claro, tenemos otra imagen donde podemos observar. Esto sería la cavidad abdominal, la cavidad pélvica específicamente, donde yo puedo apreciar el útero normal. Los ovarios, las trompas, el peritoneo, en este caso podemos observar bien. Sin embargo, en la imagen siguiente podemos observar en este caso la endometriosis, el tejido endometrial fuera del útero en este caso. ¿Y qué va a producir? Como es un tejido normal, va a producir entonces la menstruación y esto queda estacionado la sangre en este caso. Claro, la sangre puede ser reabsorbida o puede cicatrizarse, ahí puede formar una cicatriz
y eso formar adherencia en este caso. Muy bien. También estamos viendo aquí implantes endometriales. Estamos viendo los implantes endometriales. Específicamente el sitio no hace referencia en este caso. Y aquí nosotros podemos ver a nivel del intestino. Entonces tenemos aquí a nivel intestino los focos del endometrio. En este caso aquí vemos los focos del endometrio y aquí también podemos observar los focos endometriales. Histológicamente esto corresponde a la parte externa, la capa más externa. Recuérdense que una cavidad hueca presenta de adentro para afuera una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. En este caso, los focos que estamos observando son de la parte externa, de la capa serosa en este caso. Sin embargo, aquí podemos observar en la parte interna una endometriosis, en este caso en el colon. Entonces tenemos toda la porción de la mucosa, esto sería la mucosa, esto sería la muscular de la mucosa, como ustedes pueden apreciar, esto es la submucosa, y aquí nosotros podemos observar en este caso nuestro foco de endometrios, que estamos viendo tanto las glándulas como el estroma en este caso. Aquí también, si cortamos este sector para poder apreciar, vemos las glándulas normales y en este sector podemos observar entonces las glándulas en este caso y el estroma en este caso. También vemos mucho infiltrado inflamatorio. Bien, en esta figura, la endometriosis, a la izquierda, cerca de la superficie de la trompa de falopio. Esto sería nuestra trompa de falopio, este sector en este caso. Recuérdense que tiene esta forma medio ramificada, las trompas. Se caracterizan porque hay focos pequeños de las glándulas. Entonces los focos pequeños serían estos del endometrio en este caso, ¿sí? Entonces a la izquierda, cerca de la superficie de la trompa de falopio, se ve un foco de endometriosis caracterizado por un pequeño agregado de glándulas y de estroma endometriales. Y nosotros podemos observar que aquí también vemos la hemorragia en este caso. Ahora vamos a hablar de la adenomiosis. La adenomiosis define la presencia de tejido endometrial, pero en la pared del endometrio. Eso es adenomiosis. Entonces debemos reconocer lo que es la endometritis, la endometriosis, la adenomiosis en este caso. La adenomiosis guarda continuidad con el endometrio en este caso, por lo que probablemente significa un crecimiento descendente del tejido endometrial en y entre los fascículos del músculo del endometrio. Recuérdense que el músculo sería un músculo liso en este caso. La adenomiosis ocurre hasta el 20% de los úteros en este caso. En el examen microscópico, nosotros que vamos a buscar los nidos irregulares del estroma endometrial, con o sin glándula en este caso, están dispuestos dentro del miometrio, separado por una capa basal del endometrio. Estos pueden medir desde 2 a 4 milímetros o más. Como la endometriosis, los síntomas clínicos de la adenomiosis incluye metrorragia, las reglas irregulares e intensas, dismenorrea cólica en este caso, el dolor pélvico y en particularmente periodos de premenstrual en este caso. Bien, en nuestra figura, entonces, la adenomiosis significa entonces que nuestras glándulas, que puede ser con o sin las glándulas presentes. Entonces, ¿qué estoy observando? Estoy observando este foco que estamos observando aquí, estoy marcando, estoy viendo el estroma y las glándulas. ¿Dónde están? Están confinadas, en este caso, en el miometrio, en este caso. La penetración del endometrio en el miometrio, más de 2 milímetros del extracto basal, puede ser la causa de la adenomiosis en este caso. En este corte del miometrio puede verse un agregado de tejido endometrial, las glándulas y las estomas.
Entonces, ¿cuáles son las glándulas? Esta luz que estoy viendo aquí, esto corresponde a las glándulas en este caso, ¿sí? Y claro, alrededor de ellos tenemos el estroma, lo que es característico de la adenomiosis. Este proceso puede producir aumento del tamaño del útero, menorragia, dismenorrea y dolor pélvico principalmente. Bien. La adenomiosis. Aquí podemos observar la pared del miometrio de este útero seccionado, se halla engrosado y tiene un aspecto esponjoso. Aspecto esponjoso, las porciones del aspecto esponjoso corresponden en este caso a las glándulas endometriales. En este caso, recuérdense que el estroma está dentro del miometrio en este caso. Hasta el 20% de los úteros examinados por los patólogos tras la histerectomía tiene un cierto grado de adenomiosis, en general no tan florida como se ve en este caso. Todas las áreas donde parecen cribosos corresponden en este caso a nuestro sector de las glándulas y van a producir los síntomas en este caso, que sería la hemorragia, la menorragia y el dolor pélvico, que es una característica principal. Bien. Posteriormente vamos a hablar de los pólipos endometriales. Cuando hablamos de los pólipos endometriales, recuerden que son masas exofíticas. El patrón de crecimiento es hacia la luz, entonces, una masa que surge, en este caso, del endometrio, va creciendo hacia la luz. Esto es un crecimiento exofítico. La masa exofítica puede variar de tamaño y se proyecta hacia la cavidad endometrial. Pueden ser únicos o también pueden ser múltiples en este caso. Pueden ser seniles en este caso o también pueden ser peticulados. Pueden variar de tamaño, pequeños o grandes en este caso. Y cuando son grandes, la mayoría son pediculados. Los pólipos pueden permanecer asintomáticos o simplemente causar hemorragias anormales en este caso. Si se ulceran o experimentan necrosis, producen dolor. La mayoría, voy a admitir a los compañeros, la mayoría de las veces las glándulas que contribuyen a la formación del pólipo son hiperplásicas o atróficas, pero en ocasiones pueden mostrar cambios secretores. Entonces son los pólipos funcionales en este caso. ¿Cuáles son los pólipos hiperplásicos? Los pólipos hiperplásicos se pueden asociar a la hiperplasia del endometrio, en este caso, y responde al efecto favorable del crecimiento del estrógeno. En este caso, se aumenta el estrógeno, entonces esto va creciendo, mientras que muestra una respuesta escasa o nula a la progesterona. Sin embargo, los pólipos atróficos que se producen sobre todo en mujeres menopáusicas, en este caso, representan probablemente la atrofia de un pólipo hiperplásico. Rara vez se origina un adenocarcinoma dentro de un pólipo endometrial. Entonces, muchos preguntan si los pólipos se pueden malignizar. Entonces, sí se pueden malignizar, pero son raros que ocurran estos. Entonces, los pólipos endometriales. ¿Cuándo hablamos de la macroscopía? Cuando hablamos de la microscopía. La macroscopía, los pólipos en su mayoría son seniles. En este caso, son seniles. El 20% son lesiones múltiples. En la histología, existe la proliferación de ¿quién? Tanto de las glándulas, en este caso, una hiperplasia, en este caso, de las glándulas y también del estroma. Con morfología sin atipía, en este caso. Entonces, aquí tenemos una imagen de un pólipo endometrial en este caso. El útero, en este caso, este útero procedente de una histerectomía simple, se ha abierto la cara anterior. ¿Para qué? Para poder observar la parte interna, de los cuales nosotros podemos observar un pequeño pólipo endometrial. Entonces, el pólipo está marcado con la flecha blanquita y podemos ver que esto sería nuestro pólipo. Este pólipo se encuentra adherido al fondo y se proyecta hacia la cavidad endometrial. Estos pólipos benignos pueden causar hemorragia uterina,
suelen medir entre 0,5 a 3 centímetros, aunque algunos pueden estar formados por endometrios funcionales. Bien. Otra imagen donde nosotros podemos observar entonces un pólipo en este caso. Bien. Entonces, pólipo es una neoplasia benigna en este caso. Tiene capacidad de malignizarse, rara vez se maligniza en este caso, ¿sí? Posteriormente vamos a hablar del carcinoma endometrial. Entonces, seguimos hablando del endometrio. Entonces, ¿en quiénes son más frecuentes? En pacientes posmenopáusicos de 55 a 60 años. Produce hemorragia en la posmenopausia y los factores de riesgo principales son la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión y la infertilidad en este caso. Macroscópicamente, ¿qué yo observo masas tumorales polipoides, entonces no son pólipos, sino tienen una forma polipoides, más frecuentemente tiene un compromiso en toda la cavidad endometrial en este caso. Y claro, también varía mucho de tamaño. La microscopía o la histología, el 85% son adenocarcinomas endometriales. Esto quiere decir que surgen ¿de dónde? De las glándulas endometriales. Entonces, vamos a observar entonces nuestro carcinoma. Este útero no está aumentado de tamaño, como ocurre en muchos carcinomas incipientes del endometrio, cuando aparecen los síntomas iniciales. Claro, aquí nosotros estamos viendo el útero y aquí vemos esta proyección, este crecimiento exofítico que se proyecta hacia la luz en este caso, ¿sí? Es una masa tipo polipoide, una masa polipoide, y el que nos va a dar la diferencia si es en este caso un pólipo o un carcinoma endometrial, en este caso un adenocarcinoma, va a ser la histología en este caso. Donde se obsérvese la masa que es irregular, es pequeña y irregular, marcado con la Z en este caso, en el fondo y la parte superior. Resultó ser un adenocarcinoma del endometrio cuando se realizó la biopsia. Estos carcinomas suelen afectar a las mujeres posmenopáusicas entre los 55 y 65 años. Son raros antes de los 40 años en este caso. Y claro, pueden producir hemorragia postmenopáusica en este caso. Claro, algunos carcinomas del endometrio son grandes, no tienen la forma polipoida. Ustedes están observando en este caso, todo esto sería mi útero, y pueden observar que esa masa afecta o cubre totalmente la luz de mi útero en este caso. Entonces, el carcinoma del endometrio, esta pieza de histerectomía abdominal total, con el útero abierto en la cara anterior, pone de manifiesto un adenocarcinoma avanzado del endometrio, con un aumento del tamaño de todo el útero. Este útero agrandado era sin duda palpable en la exploración física principalmente. Como nosotros observamos, vemos masas irregulares, el tumor es blanco y ocupa toda la luz en este caso. Y prácticamente se expande, aumenta el tamaño y se expande a la cavidad endometrial en este caso. Histológicamente, que yo espero encontrar cómo es el adenocarcinoma surge de las glándulas, entonces vamos a encontrar atipia celular en las glándulas. Las glándulas pueden estar dilatadas, en este caso, como podemos observar en este sector de las imágenes. Aquí tenemos los adenocarcinomas. Entonces, el adenocarcinoma se ve a la izquierda moderadamente diferenciado, ya que aún puede distinguirse una arquitectura glandular. Entonces, aquí puedo distinguir todavía la arquitectura glandular. ¿Cómo son las células? Las células tienen un pleomorfismo, hay un hipercromatismo y, claro, también vamos a encontrar nucleolos prominentes y también la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Claro, entonces el pleomorfismo es una característica principal del adenocarcinoma.
Aquí hace una comparación, en este caso con el endometrio subyacente a la derecha, que presenta una hiperplasia quística. Entonces aquí estamos viendo la hiperplasia quística. En este caso ya estamos haciendo una comparación con el adenocarcinoma en este caso. El diagnóstico se hace con más frecuencia mediante la biopsia endometrial, ya que es raro que las células sean exfoliadas en la citología vaginal en este caso. La mayoría de estos cánceres se detectan cuando aún se encuentran confinados en el útero, y esto sería un estadio 1, por lo que pasa la supervivencia en 5 años el 90%. Bien, entonces hablamos de los términos a tener en cuenta. Voy a retroceder para hablar, en este caso, de algunos conceptos que debemos tener. Entonces, deben saber entonces lo que es la endometritis, en este caso, que se puede clasificar en un proceso inflamatorio del endometrio y puede ser agudo y crónico. Luego hablamos de la endometriosis, ¿cierto? La endometriosis es la presencia del tejido endometrial fuera del útero en este caso. Y luego hablamos en este caso de otro proceso patológico, la adenomiosis en este caso, ¿sí? Que sería en este caso el tejido endometrial dentro de la pared uterina, dentro del miometrio. Posteriormente hablamos de los adenomas, hablamos de los pólipos endometriales, clasificamos entre pólipos hiperplásicos y los pólipos atróficos, aunque las imágenes que nosotros encontramos forman los hiperplásicos. Y por último hablamos del carcinoma endometrial en este caso. Entonces, esto corresponde a la patología del endometrio. A partir de ahora, nosotros vamos a hablar de las patologías del miometrio. Esas patologías del miometrio son conocidos como leiomiomas cuando son benignos y leiomiosarcomas cuando son malignos. Los leiomiomas uterinos, llamados comúnmente como fibromas, quizás sean los tumores más frecuentes en las mujeres. Son neoplasias benignas del músculo liso, en este caso, que pueden aparecer tanto aisladas, en este caso, aunque también pueden ser múltiples. La mayoría de los leiomiomas contienen cariotipos normales, en este caso, y esto el 40%. Se ha reconocido en varios grupos citogénicos, en este caso, como la translocación equilibrada entre el cromosoma 12 y 14, la trixomía 12 y otros a tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de los miomas uterinos, entonces, miomas uterinos son tumores benignos que se producen a nivel del miometrio. Entonces, podemos observar aquí, entonces, un útero, o el útero estamos observando aquí con múltiples leiomiomas en este caso. Existen varios tamaños de los cuales podemos tener unos más grandes, presentan unos pedículos, y otros son más pequeños y no presentan pedículos en este caso. Histológicamente, que yo espero estudiar entonces las células. Las células van a observarse mayor cantidad, mayor proliferación, en este caso de las células, van a estar distribuidas en forma de remolinos. Aquí, como vemos decir, están distribuidas en forma de remolinos, pero son células normales en este caso. Entonces, en la descripción histológica, en el corte histológico, está una tinción con hematoxilina, muestra la proliferación neoplásica, en este caso benigna, del patrón de forma de remolinos, en este caso, y que muestran las células fusiformes dispuestas al azar. ¿Sí? Un puchito está por aquí, otros grupos están por aquí, y algunos están de forma remolinado en este caso. Si nosotros vamos acercando, podemos observar entonces las características normales en este caso. Entonces, a mayor aumento, en este caso con el dispositivo 40, muestran las células fusiformes, el núcleo es central, y claro, no observamos ni necrosis ni mitosis en este caso. Entonces están desprovistas de atipia celular. Luego tenemos
leiomiosarcoma. Se utiliza el término sarcoma porque las células musculares lisas provienen del mesénquima en este caso, ¿cierto? Por eso se utiliza el término sarcoma y no carcinoma. Entonces, leiomiosarcoma hace referencia a que es una neoplasia maligna, es poco frecuente y se origina de nuevo o a partir del miometrio en este caso, de las células, en este caso, las células precursoras estromales del miometrio sería aquí. Bien, los leiomiomas y los leiosarcomas tienen cariotipos complejos, altamente variables, con una frecuencia que incluye delecciones en este caso. Los leiomiosarcomas son igualmente comunes antes y después de la menopausia, pues están presentes en este caso y tienen una incidencia máxima entre los 40 y 60 años. Estos tumores tienen una probable tendencia a recibir después de la extirpación. En más de la mitad de los casos, en este caso. Bien. Entonces, tenemos aquí imágenes tanto de los leiomiomas, tenemos dos tipos. Entonces, aquí encontramos en vista macroscópica, el útero está cortado, podemos ver los leiomiomas, en este caso, que son los tumores benignos del músculo liso del útero. Son muy frecuentes y a menudo son múltiples en este caso. La imagen tenía que estar en los leiomiomas en este caso. Aquí podemos ver 1, 2, aproximadamente son múltiples, y aquí podemos ver mayor cantidad y tienen estos pedículos en este caso. Bien. Voy a pasar, este era el leiomioma, aquí. El leiomiosarcoma. El leiomiosarcoma, en este caso, en esta pieza de histerectomía abdominal total, se ha seccionado para poder exponer una masa voluminosa de forma polipoide de crecimiento exofítico, en este caso, que sobresale el miometrio en este caso. Y claro, se proyecta hacia la cavidad endometrial en este caso. Este útero se ha abierto lateralmente de modo que las mitades del cervix, en este caso, aparecen en los extremos derecho e izquierdo. Entonces, esto sería el fondo en este caso, el fondo, y esto sería el cervix y el cervix en este caso, ¿sí? Prácticamente está por la mitad para poder apreciar esta tumoración. Esta neoplasia maligna poco frecuente se origina de nuevo a partir del miometrio o de las células precursoras del estroma endometriales. En contraste, los leiomiomas y los leiomiosarcomas tienen cariotipos complejos y altamente variables con frecuencias, incluye las delecciones. Prácticamente repite otra vez. Bien. Y aquí le coloqué dos imágenes histológicas para que ustedes puedan apreciar entonces el leiomioma y el leiosarcoma. Las células son más pequeñas, la coloración es menos intensa. Aquí llama la atención. Aquí pueden estar en forma dispersa, en forma de remolino en este caso. Sin embargo, aquí nosotros vemos ya atipía celular. Dentro, lo que nos llama más la atención serían el pleomorfismo, el hipercromatismo, la mitosis. Aquí tenemos una mitosis que llama la atención, aquí tenemos otra mitosis, pero en todo el pleomorfismo y el hipercromatismo es lo que nos llama la atención. Entonces, el leiomiosarcoma es mucho más celular, en este caso, que el leiomioma. Si hacemos una comparación, las células son más grandes, tienen núcleos pleomorfos y son hipercromáticos en este caso. Y claro, podemos observar mitosis, como le había mostrado al inicio, aquí, y aquí estamos observando mitosis. También estamos observando mitosis. Y por último vamos a hablar de la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial tenía que estar arriba. Se me alteró el orden de los sliders. Pero la hiperplasia endometrial es una causa importante de hemorragia anormal y se define como una proliferación aumentada de las glándulas endometriales con relación al estroma. Entonces el estroma está reducido y las glándulas están aumentadas. Conduce una
que conduce a una relación glándula y estroma aumentado en este caso, ¿sí? La hiperplasia endometrial se asocia a estimulaciones estrogénicas prolongadas del endometrio, en este caso, y puede deberse a la anovulación, en este caso, la producción aumentada del estrógeno endógeno o la administración de los estrógenos exógenos. Así pues, los procesos relacionados con la hiperplasia incluyen la obesidad, la menopausia, la enfermedad de los ovarios poliquísticos en este caso, ¿sí? También incluyen los tumores de células granulosas, la función cortical excesiva que va a producir una hiperplasia estromal cortical y la administración prolongada de sustancia estrogénica en este caso. Bien, en la hiperplasia endometrial, que puede ser tanto difusa como local, que nosotros esperamos ver un aumento del volumen del endometrio, tanto del componente glandular como del estroma. Se presenta generalmente alrededor de la menopausia y da origen a la metrorragia en este caso. La patogenia se produce por niveles prolongados de altos de estrógenos y ausencia o disminución de la actividad estrogénica. Claro, en la macroscopía el endometrio está engrosado, es irregular y puede estar en forma de lengüetas, que vamos a observar también. No tiene esa formación polipoida. En la micro encontramos las glándulas que son de tipos proliferativos, pero con mayor estratificación nuclear y existe más mitosis. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando aquí? Estas lengüetas, la pinté aquí, estas serían las proliferaciones, eso sería en forma de lengüeta. La hiperplasia endometrial, aquí el útero está en el tamaño normal, se encuentra abierto, la cavidad endometrial para que ustedes puedan apreciar, y estamos observando las lengüetas carnosas del endometrio hiperplásico. Bien, histológicamente que nosotros buscamos mayores cantidades de glándula y también del estroma en este caso. La hiperplasia endometrial hay una cantidad anormal, aumentado del endometrio, que no cambia en las diferentes fases del ciclo como debería ser en este caso. Las glándulas suelen ser grandes, irregulares, con células cilíndricas altas y atípicas en este caso. También algunas pueden presentar una forma quísticas, se conoce como glándulas quísticas en este caso. Y aquí, esto sería la forma normal, la forma espiralada, que estamos observando las formas más dilatadas. Paso a la siguiente imagen para que ustedes puedan observar las formas quísticas que se pueden observar, en este caso, en la hiperplasia endometrial. Hiperplasia endometrial adenomatosa, esto sería más compleja, donde nosotros encontramos aquí, sí encontramos mayor cantidad de glándulas y el estroma está reducido. Prácticamente hay un apilamiento de las glándulas endometriales, tiene formas irregulares y se haya revestido de células cilíndricas en este caso, ¿sí? Los núcleos son hipercromáticos y irregulares, indican la hiperplasia endometrial que tiene los rasgos de atipia en este caso. Bien, con eso terminamos la clase de los procesos patológicos del endometrio y del miometrio específicamente. Bien, si quieren hacer una consulta, señores. No, doctora. No, doctora. Bueno, ahora es cuestión de volver a leer el libro, repasar, hacer una comparación. A unas partes se me había confundido algunos términos, pero realmente posteriormente me quedé de mejor, ¿verdad? Le agradezco muchísimo. El tiempo fue muy poquito, ahora tenía que hacer más horas, me disculpen, pero es todo. Creo que pude desarrollar completo de todos los slides que tenemos en este caso. Gracias y chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.